Bueno, bienvenidos a esta última sesión del componente pedagógico, aunque en las demás sesiones que vamos a seguir trabajando de aquí en adelante, que vamos a estar hablando de la escritura, la orquestación de la banda, de los instrumentos de viento, de la percusión, y seguramente también cuando abordemos la parte de dirección, vamos a seguir hablando de lo pedagógico, teniendo en cuenta que el trabajo que nosotros realizamos va todo enfocado en la mayor parte a los procesos de enseñanza, a trabajo con estudiantes, incluso al montaje del repertorio, que de alguna manera también es un proceso de enseñanza. Hoy vamos a hablar del método y específicamente del método colectivo, el cómo poder realizar el trabajo con todo el grupo y cómo este trabajo nos puede significar a nosotros un progreso del orden colectivo. Bien, el método dentro de la música lo vamos a entender como el recurso didáctico del que se puede valer el maestro para poder organizar de manera progresiva el avance del estudiante y que esto no le signifique al profesor, al docente, estar constantemente diseñando material. Por eso, normalmente los docentes acuden a la consulta de varios métodos al mismo tiempo. El maestro busca que este método le brinde al estudiante la posibilidad de desarrollar afinación, este otro seguramente le va a brindar la posibilidad de mejorar su articulación, bueno, etc. Existen diferentes métodos con diferentes propósitos. Aquí lo importante es entender que el objetivo fundamental es el estudiante, que el objetivo fundamental es la música. En ese sentido, no es el método en sí mismo. Muchas veces he visto cómo en algunos casos se vuelve el método el objetivo. Es decir, a que logremos tocar este ejercicio, a que logremos, pero hay momentos en que de pronto es válido dejar reposar el método y de pronto ustedes mismos como maestros, como instrumentistas en algún momento dieron con un ejercicio o con un pasaje que pues a la primera no salió, pero que con el tiempo, cuando se retomó, venga, esto me significaba una dificultad y lo puedo superar. De eso se trata el método. El método es buscar una organización que permita, a través de una práctica progresiva, como lo dije antes, alcanzar unos logros interpretativos. Bien, el método colectivo, al igual que el método individual, también tiene unos propósitos. Y el propósito fundamental que tiene el método colectivo es buscar que todos estemos alrededor de una misma idea. Específicamente, el profesor, el docente. Para un docente es muy difícil hacer un inicio o un desarrollo pedagógico de 30, 40, 50 estudiantes que podemos tener, 60 estudiantes que podemos tener en una banda, hacerlo para todos igual, ya que en todo lo que hemos estado hablando, en todo lo que hemos estado viendo, hemos llegado a una conclusión y es que cada estudiante es un mundo completamente diferente. Entonces, ¿cómo diseñar, cómo pensarnos que podemos enseñarle a ese estudiante en particular cuando tenemos una cantidad de estudiantes alrededor que también tienen sus necesidades particulares? Entonces, el método colectivo busca concentrar el control del docente en el proceso de todos, buscando unificar, buscando traer las dificultades de todos a una sola. Es decir, tratar de unificar las dificultades del clarinete con las del saxofón, con las de la trompeta, con las del tambor, con las de, bueno, etcétera. Con cada uno de los instrumentos, ¿cómo logramos que todos en un mismo instante estén viviendo un mismo nivel de dificultad y estemos comprometidos con una sola idea? Pues, aunque el propósito no se logre en un 100%, aunque no sea definitivo, sí es bien importante tener en cuenta que el método colectivo genera esa posibilidad de controlar el proceso de todos en un solo momento. El método colectivo lo que pretende, en últimas, es facilitar la labor del docente y también
poder concentrar el interés del estudiante. Los métodos colectivos parten, al igual que el método de instrumento, de elementos muy sencillos, de procesos muy cortos también, frases cortas, registro pequeño, ideas musicales muy concretas que pueden ser trabajadas de muchas formas por el profesor. Es decir, normalmente estos métodos colectivos que existen en el mercado para bandas sinfónicas, que muchos de ellos son aplicables para las bandas de marcha, inician con frases cortas, frases de 5 compases, 8 compases, con ideas musicales que son fáciles de memorizar, con un registro muy pequeño en los instrumentos para no generar dificultades en todos y demás. Es este tipo de simplificaciones, de unificaciones de la dificultad, hace que el maestro pueda tener un control en todos porque sabe que todos le están apuntando más o menos al mismo nivel de dificultad. Seguramente cambiará un poco en algunos instrumentos, pero en términos generales buscará que ese nivel de dificultad que se está dando en el momento es uniforme. Entonces, visto de esa manera puede ayudar un montón. Estos métodos generalmente, como les decía, parten del unísono, es decir, todos llevamos la misma melodía, no vamos a tener un contracanto, no vamos a tener una idea musical diferente a una sola. Estos métodos parten de frases cortas. Los registros instrumentales para el caso de los instrumentos de viento son de 1/5 más o menos y no van más allá de la primera división del pulso. Están haciendo negras, blancas, corcheas, es decir, vamos a tiempo o primera división del tiempo o tal vez figuras que duren 2 o 3 tiempos. No dificulta que el grupo se pueda ensamblar. Esto ayuda a que sea más fácil para el director el trabajo con el grupo, pero también para el estudiante entender cómo se relaciona con los demás. Cuando el estudiante va muy independiente a entender de primera cómo lograr relacionarse con otros cuando apenas se está acercando al instrumento, cuando apenas se está acercando al grupo, cuando de pronto todavía no entiende la sonoridad del grupo y de las obras que se estén montando, pues es muy difícil. Por eso existen estos métodos del orden colectivo que a mi juicio son muy recomendables. Considero que estratégicamente pueden ayudar un montón y además de eso organizan al grupo dentro de muchos otros aspectos más allá de los musicales. El maestro está en condiciones de poder manejar y tener control y autonomía en cuanto a aquello que se llama la disciplina, en cuanto a aquello que se llama en términos generales los hábitos sociales que se quieren dentro de la banda, dentro del paquete de prácticas que nosotros vamos a estar haciendo. Entonces, desde este método colectivo también nos ayuda muchísimo para que nuestros estudiantes vayan teniendo una idea de qué es lo que va a suceder en este espacio, más allá de lo musical, cómo me debo comportar, cómo son las relaciones, si tenemos algún tipo de jerarquía, cómo funciona esa jerarquía y demás. El método colectivo busca sintetizar varias de las necesidades del grupo a través de la práctica de ejercicios. Estas prácticas o estas propuestas que traen los métodos colectivos giran en torno a ideas como el ajuste rítmico. Por eso el ritmo no es tan complicado en un principio, se parte de ritmos muy sencillos. También busca desarrollar la afinación a través del trabajo del unísono. Allí es más fácil que los estudiantes se vayan encontrando para poder afinar. Busca que se pueda trabajar el balance sonoro tratando de generar un solo cuerpo sonoro desde el unísono, desde la afinación justamente. Busca que podamos trabajar con nuestros estudiantes calidad interpretativa. Esto a través del juego de matices, esto a través de jugar con las velocidades, poder hacer el mismo ejercicio más rápido, más lento, este tipo de cosas que facilitan a través de un repertorio corto y sencillo
hacer el ejercicio para cuando después tengamos un repertorio que nos exija más en cuanto a lo interpretativo y en cuanto a la capacidad de comprensión. Los métodos colectivos, en principio, cuando están comenzando, buscan el trabajo del unísono, buscan el trabajo de, como les decía, poder generarle el control al maestro. Pero algo que nosotros debemos poder diseñar y tener en cuenta, y que seguramente debe ser el trabajo constante de nosotros, es el ejercicio del multinivel. Es decir, ¿qué podemos hacer cuando tenemos un estudiante avanzado y un estudiante que recién entra? Allí, las habilidades que nosotros podamos tener en el escribir o en el adaptar el repertorio para que aquellos alumnos que tienen capacidades, habilidades, que tienen más destreza, seguramente más tiempo en la agrupación, puedan llevar la mayor responsabilidad, pero que aquellos que entran con elementos muy sencillos, con cosas muy cortas, puedan también participar del mismo montaje. Entonces, el multinivel va a ser seguramente el punto de partida para muchos de nuestros ejercicios de enseñanza, y que para el caso de la escritura para el grupo, de la orquestación o de la adaptación de arreglos, pues va a ser para nosotros. Entonces vamos ahorita en la sesión que vamos a tener de carácter interactivo, vamos a hablar un poco sobre estos métodos colectivos que, si bien es cierto, facilitan el proceso de iniciación, probablemente, y dejo aquí esta pregunta en punta para comenzar quizás con esto nuestra conversación, probablemente no se acomodan de manera rápida a nuestras necesidades, teniendo en cuenta que muchas de nuestras bandas marciales tienen que de repente entrar a hacer los montajes que se necesitan por las necesidades de lo institucional, el Día de la Familia, el Día de la Madre, la celebración religiosa, la izada de bandera, la participación en uno u otro evento, que quizás no faciliten que se pueda vivir el proceso de un método colectivo que comienza con cosas supremamente sencillas y que poco a poco nos va a ir llevando hasta cierto nivel. Entonces, ya nos vemos en la sesión y vamos a estar hablando del uso del método colectivo y lo práctico que puede ser para nosotros.